Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Todos abriendo sus Biblias a Salmos número 14. Salmos número 14, por favor. Dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta mañana vamos a desarrollar el tema actitudes de Dios y la maldad humana. Actitudes tanto de Dios como actitudes de la maldad humana. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay personas que piensan que pueden altercar contra Dios. Hay personas que piensan que pueden vivir en contra de Dios, ya sea vociferando o actuando inadecuadamente, que es actuar contra Dios y salir bien libradas. Tal vez algunos de nosotros cristianos que estamos aquí, algunos de nosotros que creemos que porque tenemos una religión, ya con eso nosotros creemos que no estamos actuando inadecuadamente y podemos estar actuando en contra de Dios. Y yo quiero pedirles a ustedes que piensen por un momento, que hermanos, Dios en este mismo capítulo, en este mismo Salmo número 14, si usted lee el Salmo número 2, si usted lee el Salmo número 53, que son tres salmos que hablan de lo mismo y que se puede aplicar lo mismo a ellos, Dios contesta a la gente que quiere rivalizar contra Dios, y Dios contesta en el versículo 5 aquí: ellos temblaron de espanto. Oiga, porque no vaya a ser que usted asistiendo a la iglesia y cantando tenga en algún momento que temblar de espanto porque no está actuando adecuadamente como Dios lo demanda. Si usted lee el Salmo 2, versículo 4, dice: el Señor se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos. Esta va a ser la reacción de Dios. Y hablemos entonces de actitudes de Dios y actitudes de la maldad humana. Oiga, ¿se ha preguntado usted qué ha pasado con las personas que se han reído de Dios? ¿Qué ha pasado con las personas que se han reído y se han burlado y pisoteado a los siervos de Dios? Oiga lo que dijo un comentarista, W.S. Pulmer. Este hombre dijo que de 30 altos cargos de la Roma de aquel imperio que odiaba a los cristianos y que los mataba, que les ponía brea y les encendía fuego para iluminar el templo el castillo, la casa de Nerón. Aquellos que metían a los cristianos para que las fieras los devoraran. ¿Qué sucedió con ellos? Todos los que se ríen de Dios. Oiga esta lista. Dice que de 30 altos cargos romanos, un hombre murió enloquecido después de pasar por momentos de atroz crueldad. Otro fue asesinado por su propio hijo. Otro murió en una cárcel tétrica en miserables condiciones. Uno quedó ciego. Otro se ahogó. Uno fue estrangulado. 2 cometieron suicidio. 5 fueron asesinados por sus propios siervos. 5 murieron en medio de atroces sufrimientos. 8 en batalla después de ser hechos prisioneros. Y uno de estos casos, un hombre famoso conocido como Julián el Apóstata. Ese hombre sacaba su daga y la levantaba contra el cielo, y aquel hombre desafiaba a Jesús en una forma burlona. Él le decía a Jesús: el Galileo. Y cuando levantaba la daga desafiaba al Galileo para que mostrara si él era una realidad. Y toda la vida pasó Julián el Apóstata burlándose de Jesús, el Galileo. Cuando estuvo en una batalla y fue herido mortalmente, entonces de alguna manera reaccionó y mirando hacia arriba, todavía en burla, le dice: ganaste, venciste, Galileo, y cayó muerto. Hermanos, actitudes de Dios y actitudes de la maldad humana. Ya lo dije, Salmo 14, léalo en su casa. Salmo 53 y Salmo 2 se van a prestar a los mismos puntos del mensaje que esta mañana yo quiero compartirle a usted. Ahora hablamos del ateísmo. Dios no existe. Y esta es la vociferación que encontramos en mi punto de vista. Ese es el punto de vista mío. Yo creo que hay 2 clases de ateos.
Primero aquellos hombres que vociferan, aquellos hombres que se levantan y quieren llamar la atención diciendo Dios no existe, punto. Pero también hay otro grupo al que tal vez algunos de nosotros, siendo cristianos, pertenecemos al grupo de los ateos, de los que decimos que Dios existe, de los que de alguna manera decimos eso no es posible, esos que están ahí hablando de que Dios no existe, que Dios los castigue. Pero hermanos, muchos de nosotros somos ateos, porque ateo quiere decir sin Dios. Sin teos, Dios, sin Dios. Y si usted es un ateo, usted es una persona que no toma en cuenta a Dios, usted es un ateo, una persona sin Dios. Y muchos de nosotros no vociferamos que Dios no existe, pero muchos de nosotros no tomamos en cuenta a Dios. ¿Cuántos jóvenes y señoritas están acostándose, jugándose al sexo? El joven acariciando todo el cuerpo de la señorita. ¿Y qué? Son cristianos, vienen a cantarle al Señor. ¿Qué está pasando? Están actuando en su noviazgo sin Dios. Son ateos igual que el que vocifera. La señora que se está acostando con un hombre, el hombre que está viendo qué muchacha le cae para hacer alguna barbaridad, los que están cayendo en drogas, en vicios, los que están haciendo cualquier cosa, son ateos sin Dios, porque no tomamos en cuenta a Dios cuando tenemos que vivir nuestra vida. Así es que hermanos, no nos burlemos mucho de los que gritan Dios no existe, porque puede ser que alguno de nosotros, siendo cristiano, estemos actuando como ateo sin Dios, por no tomar en cuenta a nuestro Dios. Este pasaje se aplica a las dos clases de ateos, hermano. Se aplica, diría yo, especialmente al ateísmo práctico. Ese ateísmo que ha crecido, la gente que tiene sus religiones, la gente que carga adornos religiosos, la gente que anda de muchas maneras, pero en sí son ateos, porque hermanos, ha habido una depravación universal y una depravación total, y el hombre está teniendo un odio de lo malo contra lo bueno, y lo bueno siempre sale perdiendo. Hermanos, necesitamos reaccionar nosotros. Estudiemos entonces los dos puntos de vista. El punto de vista de la actitud de Dios, lo que Dios va a hacer, y el punto de vista también de la actitud de la maldad, lo que la maldad puede hacer en la vida suya y en la vida mía. Actitudes de Dios y también actitudes de la maldad humana. Primera actitud, la elocuencia contra Dios de parte de la maldad humana. Miren lo que dice la primera parte del versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La elocuencia, óigalo por favor en la versión La Biblia al Día. Dice, necio. Necio es el hombre que dice para sí, no hay Dios. El que así hable es un extraviado y perverso. Es imposible que sea una buena persona. Y muchas veces al leer este pasaje yo me quedé admirado. Porque muchas veces, hermanos, pensé yo y decía, hay muchos ateos que moralmente son buena gente, que moralmente son mejores que nosotros, pero son ateos. Pero la Biblia aquí está señalando que el que no cree en Dios o el que no toma en cuenta a Dios es malo y señalado por malo de parte de Dios. La elocuencia contra Dios de parte de la maldad. Hermanos, ¿qué es elocuencia? Oiga lo que dice el diccionario UTEA. El diccionario UTEA dice que elocuencia es la facultad para hablar o para escribir de modo eficaz, para deleitar, para conmover y especialmente para persuadir a los oyentes, sea bueno o malo. La elocuencia, ¿no han visto ustedes los políticos de Guatemala cómo usan la elocuencia en sus discursos? Cuando algún político viene y nos dice, conciudadanos, tanto que los amamos, vamos a hacer las obras por ustedes, y ahí vamos todos de ingenuos dando nuestros votos por los que más tienen elocuencia y los que más nos convencen con su palabrerío. Y yo les he comentado que yo voté por un expresidente y me fui de boca por él porque me convencía con sus palabras. Eso es elocuencia. Y miren la elocuencia aquí, simplemente se levanta un individuo y grita, no hay Dios, y toda la gente principia a admirarlo, y como aquel hombre tiene el poder de convencimiento, Dios no existe. Y esta mañana me paro y yo digo que Dios no existe, y si Dios existe, probémoslo, que me caiga un rayo en este momento si Dios existe. Ya vieron, no existe Dios porque no cayó el rayo. Y todos estamos admirados de la elocuencia, como aquellos hombres se atreven a adversar contra Dios y cómo Dios no reacciona. ¿Qué pasa con Dios? La elocuencia, hermanos. Y hermanos, algunos de nosotros no nos atrevemos a gritar eso porque es peligroso. Yo recuerdo un hermano que cuando uno dijo así,
Él comentaba y él dijo, Dios no existe, sino que me caiga un rayo. Y el hermano se hizo rápido para atrás, digo, por si acaso, pero no cayó el rayo. Entonces se le acercó otra vez al hombre y nos reíamos de ese hermano por lo que él había hecho. Bueno, pensaba que Dios pudo haber mandado ese rayo para castigar a ese hombre y darle una buena lección. Yo no me atrevo a decir que Dios no existe, hermanos, pero sí me atrevo a actuar sin tomarle en cuenta a Él. Si me sale mi tentación, si me sale mi cosita por ahí, si yo puedo robarle a alguien, si yo puedo explotar a alguien, si yo me puedo aprovechar de alguno para mis beneficios, ahí que Dios se olvide un poquito, porque ahí es donde yo no tomo en cuenta a Dios. Igual que el ateo que grita que Dios no existe. ¿Saben una cosa? Dios nos ha dado su imagen. Y hermanos, yo siempre hago esta broma. Yo digo Dios, cuando yo era pequeñito, yo decía, tenemos la imagen de Dios, y yo decía, ala, pero tan bonito que está Dios, ¿verdad? Yo me miraba en el espejo y decía, está bonito Dios, pero cuando miraba a mi vecinito, decía, ala, qué feo es Dios, porque cada uno, y si pudiéramos ver hoy la iglesia, ¿cómo sería Dios si viéramos de imagen? Pues diríamos, está feo, bonito, regular está Dios. Hermano, no estamos hablando de la cara de Dios, porque Juan 4 dice que Dios no tiene cara, porque Dios es espíritu. Entonces cuando usted tiene la imagen de Dios, estamos hablando que usted tiene características divinas. Usted es eterno porque tiene principio, pero usted nunca va a tener final. Ay de usted si no asegura su eternidad con Cristo y se va en una eternidad al infierno. Pero usted y yo tenemos razón, raciocinio. Usted y yo tenemos sentimientos y voluntad. Oiga, hermano, si usted usa su raciocinio y su voluntad y no lo usa tomando un ancla firme, un ancla que le dé la seguridad para actuar adecuadamente, usted va a caer en degeneración. Cuando usted principia a decir, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que considero lógico, yo hago lo que me da la gana, usted tenga mucho cuidado, porque aunque Dios se lo va a permitir, usted va a llegar al fracaso, hermano. Nosotros tenemos que fundamentarnos, anclarnos en la palabra de Dios, en nuestro Dios, y que nuestra fe sea ese lazo que nos agarre a esa ancla para que nuestros pensamientos y nuestra voluntad actúen siempre dirigidos por Dios. Y el problema de la humanidad es que muchos de nosotros estamos actuando sin anclarnos en la palabra de Dios, sin anclarnos en la obediencia a Dios, y ahí estamos actuando, cayendo y levantando como algunos cristianos. ¿Ha visto usted el atrevimiento entonces aquí, hermanos? ¿Ha visto usted la elocuencia? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tal vez usted no lo dice, pero pregúntese esta mañana, ¿está usted tomando en cuenta a Dios en su vida? ¿Está tomándole en cuenta a Dios? El domingo sí, porque usted viene y alaba al Señor. El lunes, el martes, en todos los lugares donde está usted tomando en cuenta a Dios. Cuando alguien nos desespera, hermanos, y estamos queriendo ver cómo reaccionamos para ponerlo en su lugar, hermanos, ¿está tomando en cuenta a Dios en todas las actividades de su vida? Digamos esta mañana, Señor, líbranos de caer. Ayúdanos a depender de ti. Quita el orgullo de nuestro corazón, la suficiencia. Aumenta mi fe para poder anclarme y depender de ti, y que mis decisiones sean decisiones dirigidas por Dios, y no caigamos en la elocuencia de gritar Dios no existe y a estar peleando, altercando contra Dios, porque ya vamos a ver las demás actitudes de Dios y la maldad humana. Primera actitud, la elocuencia contra Dios de parte de la maldad humana. Segunda actitud, veamos ahora la paciencia de Dios sobre la maldad humana. Versículo 1, segunda parte hasta el 4. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Observemos por un momentito, quiero que venga conmigo. Vayamos en la imaginación. Miremos a los hombres, tal vez usted está metido ahí. A los hombres, cuando digo hombres, término genérico, en su elocuencia.
vociferando contra Dios. Dios no existe. Miremos a aquellos otros que están actuando escondidamente, otros que caen en indiferencia a Dios, y miremos cómo la generalidad del mundo, aún cristianos que vienen a la ideal, estamos altercando contra Dios, cayendo de alguna manera en una actitud de elocuencia en contra de lo que Dios dice. Y muchos de nosotros nos quedamos viendo, y muchos de nosotros principiamos a desesperarnos, y lo primero que yo me pregunto es esto: ¿y Dios dónde está? Y cuando usted principia a ver la maldad de Guatemala, y cuando usted principia a ver que asesinatos por todos lados, que la corrupción está por todos lados, uno se pregunta: ¿y qué está haciendo Dios? Nunca lo ha dicho usted, y a veces lo decimos hasta con voz exteriorizándola, y a veces lo decimos dentro de otras gentes siquiera para que Dios lo escuche, porque parece ser que Dios está dormido. Y hermanos, yo quiero decirle esta mañana, solo que lea usted por favor el versículo 2. Jehová miró desde los cielos, y yo miro a ese Jehová sentado, hermanos, y yo lo miro sentado, tranquilo, todos correteando y haciendo el mal. Miren, nunca han visto ustedes, no les ha desesperado a ustedes ir a alguna casa alguna vez y ver que la mamá está tranquila, como que sin nada, y los hijos unos montándose en los sillones, cayéndose, te dan de golpes por allá, allá chilla otro, mamá, que no sé qué, todos gritando, y la mamá tranquila como que sin nada. Y uno dice: ¡hala, qué desesperante esta mujer! Yo les hubiera dado un golpe a cada patojo para ponerlos en su lugar, y desespera uno, y uno ya quiere irse de esa casa, porque la mamá tan tranquila y los patojos haciendo lo que quieran. Así me imagino a Dios. ¿Y Dios qué hace? Y la paciencia de Dios me desespera. Y Dios no se mueve, y Dios está tranquilo allá sentadito en el cielo, y nosotros aquí sufriendo, explotados, sufriendo por tantas cosas. La gente se ríe de nosotros, la gente hace maldad, y nosotros simplemente esperando en Dios que actúe, y Dios tan tranquilo. La paciencia de Dios me desespera. Y muchos de nosotros actuamos así, hermanos. Jehová miró de los cielos. ¿Será paciencia que se le pasa al Señor? ¿O será oportunidad, hermano? Porque oiga, cuando yo miro que otros no son indiferentes a la iglesia, digo: Señor, ¿por qué no les hablas, hombre? Dales su buen golpe para que reaccionen, hombre. Ya les hablamos, ya les dijimos, no quieren, dales su golpe. Y estoy esperando que les dé su golpe y no se los da. La verdad que no te apuras, dales su golpe, hombre. Así vienen corriendo a pedir perdón a la iglesia. Y el Señor está sentado ahí paciente. Pero cuando yo estoy pecando, entonces, gracias, Señor, por tu paciencia. Ahí sí no se tarda, ahí sí que se tarde, ahí no me desespera su paciencia. Es que depende con quién es. Si usted está pecando, yo le digo que se apure, porque me desespera. Si yo estoy pecando, bendito sea Dios por la oportunidad. Hermanos, a veces quisiéramos decirle a Dios: Señor, ¿qué pasa que no escuchas? O Dios no existe, hermanos, o Dios no oye, o Dios está tan ocupado en otras galaxias que a veces mira la maldad, y nosotros quisiéramos resolverlo ya, porque Dios está tardado, pero muy tardado. Hermanos, es la paciencia de Dios. ¿No da gloria a Dios usted por su paciencia? Y hermanos, yo tal vez no doy gloria a Dios por la paciencia que tiene con ustedes, porque yo quisiera que ustedes reaccionaran, yo quisiera que ustedes trajeran invitados que hablaran de Cristo, que todos nos moviéramos, y a mí me desespera a veces. Pero cuando soy yo el que no reacciono, entonces digo: bendito sea Dios por la paciencia para conmigo, porque Dios tiene mucha paciencia conmigo. ¿La tiene con usted, hermano? Alabe a Dios por su paciencia. Dígale: Señor, gracias. Esa es la primera actitud de Dios con respecto a la maldad humana, tener paciencia. Jehová miró desde los cielos. Pero miren esta paciencia de Dios. Primero, soporta los pensamientos torcidos. Versículo 2 y versículo 4 en la primera parte. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Hermanos jóvenes especialmente, oigan esto: nuestra mente siempre se mantiene ocupada. Nuestra mente siempre está llena de algo, bueno o malo, no importa, siempre está llena. Cuando usted se acuesta a dormir, se ha dado cuenta, compruébelo, usted está durmiendo. Uno de mis problemas graves que estoy teniendo últimamente es que yo vengo todos los martes a orar a las 6 de la mañana aquí. Hoy a las 7 de la mañana tenía que estar aquí.
7:20 sonó el teléfono de alguna manera y yo salí corriendo y me fui para el baño. Ahí me acordé de que tenía que estar a las 7 aquí. Pero hermanos, 3 de la mañana yo despierto. ¿Qué horas son? Ay, las 3 todavía falta. 3:30, ay, otra vez. Y paso de 3 de la mañana hasta 5:30 que me levanto los días martes. Ya vengo desvelado aquí porque 3 horas de estar esperando que lleguen las 6 de la mañana para venir a orar. Qué tremendo es eso, hermanos. Ahora, hermanos, miren lo que hay en su mente. Yo me acosté durmiendo y pensando que al día siguiente me tengo que levantar para estar a las 6 aquí, y mi mente está manteniéndome y despertándome. Y hermanos, usted se acuesta a dormir y usted dice, anoche no soñé nada. Mentira, sí soñó, no se acuerda, pero su mente siempre está ocupada. Oigan, hermanos, si nosotros no alimentamos nuestra mente de cosas buenas, el mundo, la televisión y tantas otras cosas van a llenar nuestra mente de basura, y usted y yo vamos a su tiempo a tener que cosechar. ¿Se ha dado cuenta, hermano? La televisión, el cine. Miren, a las 2 de la tarde ponga una película de cable y siempre va a ver usted una escena buena. De los que dicen los muchachos, una escena tremenda ahí, de sexo abierto, a las 2 de la tarde que los niños pueden poner la televisión. Siempre hay escenas atrevidas en la televisión, y eso parece ser que es lo que llama ahora. Mire la televisión, mire el cine, las revistas pornográficas, y hermanos, nos van a llenar la mente de basura, nos van a mantener activos en el sexo, pensando que el sexo es incontrolable. Claro, si usted hablando de sexo y se mantiene, ¿cómo va a ser controlable el sexo, hermano? Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque ahora el mundo dice, acuéstate conmigo, hombre. Lo único que vamos a tener cuidado es que no quedes embarazada, hombre. De eso nos cuidamos, no hay problema. Pero hermanos, ya el mundo no dice ahora nada. Estaba leyendo yo una revista que me mandaron, a la que interesante, y yo la voy a editar en grande, lo que los maestros cristianos hacen y los que los maestros no cristianos hacen. Los maestros cristianos llegan con preservativos y con pastillas a su clase, y le dicen, bueno, vamos a tener una clase, a ver quién quiere pastillas. Señorita, lleve sus pastillas, joven sus preservativos. Mucho cuidado, con algún tonto de ustedes cae embarazado. Ese día es una tontera, aquí está la solución, miren, cuídense. Eso es lo que enseñan los maestros ahora. Ya no hay aquello de cuidado el sexo, hay que llegar puros al matrimonio. Eso ya pasó de moda, para el mundo pasó de moda. Y eso es lo que el mundo nos está alimentando a nosotros, hermanos. Y muchos de nosotros estamos queriendo liberarnos. Dios le libre a usted de quererse liberar. Nadie puede liberarse del Señor. Oiga lo que dice la Biblia: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. El Señor en su paciencia soporta los pensamientos torcidos. Oiga, el Señor en su paciencia soporta las acciones torcidas. Versículo 1 en su segunda parte, 3 y 4. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y versículo 4 en su segunda parte, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Los pensamientos, hermanos, nos llevan a la acción. Recuérdelo, no caiga de ignorante diciendo, si yo solo estoy viendo, ¿y qué hay de malo? ¿Y qué hay de malo? Los pensamientos, lo que usted alimente su mente, eso lo va a generar y lo va a hacer que se vuelva práctica en su vida. Y hermanos, recuerde el principio de la Biblia: lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Versículo 1 dice, se han corrompido. Versículo 3, se desviaron, se han corrompido. Y versículo 4, ya cayó el extremo de la degeneración, que devoran. Esto ya es la práctica de la degeneración. Mis hermanos, esta es la primera actitud de Dios sobre la maldad, la paciencia de Dios. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántos pensamientos malos tenemos nosotros? Y estamos alimentando nuestros pensamientos. Vamos a nuestra cama y nos acostamos a meditar
y ahí están nuestros pensamientos trayéndonos cosas agradables de algo que hicimos en lo pasado, recordar todas las aventuras que tuvimos y estamos recordando y alimentando y alimentando. Ya vamos a salir a buscar sexo, hermanos, porque estamos alimentando nuestra mente. Dios nos libre. Y hermanos, a veces nosotros nos desespera la paciencia de Dios, digo yo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor actúa y va a actuar a su tiempo. Nos confunde el que el Señor tenga paciencia y pensamos que a veces el Señor es tan indiferente o tan apático, cuando si yo fuera Dios yo ya debería haber reaccionado. Pero cuando se trata del mal de nosotros, entonces, como lo dije al principio, ahí sí damos gracias a Dios, porque el Señor, qué bueno que tiene paciencia. ¿Por qué debo evitar los malos pensamientos? ¿Por qué debo evitar yo estar viendo revistas pornográficas o escuchar a mis amigos que me digan, tómate una copita, hombre? El extremo es lo malo, hombre. Fumamos un cigarrito, hay que probar de todo, hombre. En este mundo hay que probar de todo. ¿Por qué es malo que yo esté escuchando? El argumento que muchos de nosotros, y especialmente nuestros jóvenes, dan es ese: si solo estoy escuchando, ¿acaso lo voy a hacer, pues? Y hermano, usted no lo va a hacer. Y yo le digo esta mañana a usted, no se engañe, hermano. El Señor, usted dice, ¿acaso lo estoy haciendo? Solo lo estoy oyendo, solo lo estoy viendo. Nunca le pasó a usted, a mí me pasó mucho. Yo crecí siempre con amigos más grandes que yo. Y llegábamos a la esquina y en la esquina nos poníamos a escuchar a los topados, a los que eran puros hombres, hermanos. Y los hombres decían, ¿te acordás de la fulanita? Sí, y todos pensando en la fulanita y principiaban a decirnos todo lo que hacían con la fulanita, todo, pero en detalles, todo lo que hacían, cómo la tocaban, cómo la fulanita hacía caras, cómo hacía todo, y todos con los pelos de punta y viendo al amigo. Y cuando él contaba toda la aventura, nosotros nos quedábamos admirados. Qué topado es, siquiera yo pudiera ser como él de topado. Y hermanos, pero no, yo no puedo, porque yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no puedo. Pero me llevaba todo ese alimento en mi mente y en la noche estaba en mi casa pensando, y si la fulanita pudiera salir conmigo cuando se pelee con él. Y hermanos, todo pensamiento va a generar actitudes. No se engañe diciendo, yo solo pensando, si solo viéndolo, si con ver no hay nada malo. Está alimentando su mente, y lo que usted siembre, eso usted va a cosechar. Dios es paciente, pero tiene sus límites. No me juegue con la paciencia de Dios, porque Dios tiene sus límites y puede reaccionar. Y solo una cosa sí quiero decirle con autoridad: cuando Dios reacciona para disciplinar a sus hijos, duele, hermanos. No venga que Dios le dé un cinchazo. Dios le ha hablado con palabras, Dios le habla con un mensaje, Dios le habla por alguna circunstancia. Atienda, porque cuando Dios habla con cincho, duele. Y a muchos de nosotros, no digo generalidad, el Señor nos ha mandado alguna enfermedad como castigo. No digo que todas las enfermedades sean castigo. Algún accidente, hemos perdido trabajo, hemos perdido amistades, tantas cosas que Dios muchas veces ha permitido a muchos de nosotros como disciplina para que reaccionemos. ¿Por qué vamos a permitir que Dios use el cincho para disciplinarnos cuando nosotros podemos actuar atendiendo la voz de Dios? Actitudes de Dios y la maldad humana. Primero hablamos de la elocuencia contra Dios de parte de la maldad. La segunda actitud, vimos la paciencia de Dios contra la maldad humana. Y ahora veamos la tercera actitud, la inclemencia de Dios sobre la maldad humana. Versículos 5 al 7. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Yo quiero pedirles en este momento a ustedes también que visualicemos a los que están sin tomar en cuenta a Dios. Visualícelos, por favor. Allá están riéndose, unos vociferan, a ver si Dios existe, que me caiga un rayo.
¿Y cómo vociferan? Otro levanta una daga y dice, Señor, te desafío, Galileo, aquí estoy. Y Dios no hace nada. Gente que está usando el sexo fuera del matrimonio, gente que está robando, gente que está vulgarizándose con los demás, la estamos viendo, y toda la gente se reúne en las esquinas y platica y cuenta sus cosas buenas y todos riéndose. Imaginémoslos, están riéndose de lo que aquel muchacho contó, de lo que está haciendo con la señorita. Algunas señoritas que son liberadas, porque las otras son anticuadas. Las liberadas, las señoritas anticuadas se atreven a contarle a las muchachas lo que hizo el muchacho. Mira, hay que probarlo, hombre, eso es bueno, es alegre, y todos están en la alegría y dicen, ¡hala, pero qué bárbara, qué increíble! Y están gozándose, y mire aquel momento de gozo, y usted mira para arriba y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te apuras? Vení de esa galaxia, pero hace algo. Pero en ese momento usted como que se da cuenta que las risas y las carcajadas de esta gente principian a cambiar, y ahora cambió el rostro del que estaba contando, y ahora aquella gente principia a amedrentarse. Unos están temblando, otros están llorando. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Es que Dios ha reaccionado. Y cuando Dios reacciona, entonces va a haber dolor, entonces va a haber lágrimas. Dice la Biblia aquí en el versículo 5, ellos temblaron de espanto. ¡Qué horror, hermanos! Ahora sí, Dios reaccionó, finalizó la paciencia de Dios, y ahora esa paciencia de aquel Dios que nos desesperaba, que no se apuraba, ahora se convierte en una inclemencia. Y cuando Dios castiga, duele. Recuérdelo, hermana, en Cristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no se va a ir al infierno, porque Cristo murió por usted. Pero mientras esté en esta tierra, Dios le va a castigar, Dios le va a disciplinar, para que usted se enderece y para que usted entienda. Dios ha reaccionado. Ahora miren la reacción del Señor para los explotadores, para los viciosos, para los degenerados, para los mal hablados, para los que están haciendo cosas que no son agradables a Dios. Primero, hay una inclemencia de Dios, y vamos a llamarle parcial. Los versos 5 y 6 dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. El Señor, hermanos, está a la defensa de su pueblo. El Señor sale a la defensa de la santidad y de la pureza de su carácter. Y el Señor principia a actuar en esta tierra castigando a los malos. Nosotros sabemos que Dios va a bendecir a nuestra patria porque se está orando por ella, y porque el Espíritu Santo va a sanar Guatemala y va a sanar nuestra tierra. Estamos orando para que Dios bendiga esta iglesia, y Dios va a sanar y va a bendecir esta iglesia, dándonos a cada uno de nosotros una mejor actitud para Él. Ojalá que sea por palabras, por mensaje de Dios, y que no sea por disciplina que tengamos que reaccionar. El Señor sale a la defensa, y esa es una actuación parcial, porque lo está haciendo en esta tierra mientras vivimos, pero también va a venir un saneamiento, una reacción total del Señor. Versículo 7, oh, que de Sión saliera la salvación. Cuando se habla de Sión, es el nombre poético de Israel. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando venga, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Va a venir un momento de liberación. Cuando aquí habla de salvación, la palabra tenemos que traducirla más como liberación. Y va a venir un momento de liberación para el pueblo de Dios. Va a venir un momento en que ya no tenemos que estar soportando la maldad, en que nuestros mismos cuerpos van a ser liberados de esa tentación de que queremos caer. Porque, hermanos, no estoy diciendo que el estar en santidad con Dios no tengamos atractivo por el pecado. Yo siempre he dicho, el pecado es sabroso. Recuérdelo, el pecado es sabroso. Si el licor y si el sexo y si otras cosas no fueran sabrosas, no sería atractivo para nosotros. Todo lo que es pecado es sabroso, aunque sea momentáneo, es sabroso, pero después las consecuencias son mucho más dolorosas. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Hay tentación, hay atractivos, pero el Señor nos va a liberar un día, nos va a llevar para estar con Él, ¿verdad que sí? Y vamos a estar allá transformados, este cuerpo de corrupción se va a quitar, vamos a ser cambiados para estar siempre con el Señor. Él va a castigar a los malos. Dios no le va a castigar a usted en este tiempo. Hace muchísimos años, Jorge Hernández Toca era un muchachito de 12 años, simpático, atractivo. Vivía en el Cerro del Carmen. Estoy hablando de un muchacho. Y ese muchacho, pero es tremendo.
andaba con sus amigos, era corto de carácter, pero ahí andaba siempre metido para que no le dijeran que no era hombre. Y ahí andaba, un día subieron al Cerro del Carmen con sus amigos. Si ustedes conocen ese cerrito, tiene varios niveles y hay varios caminos en los niveles. Estábamos arriba y los más valientes principiaron a ver que un señor iba con un enorme perro. Lo llevaba en una cadena y todos éramos como 15 a gritarle al Chucho que estaba allá abajo y todos nerviosos y el Chucho principió a desesperarse, pero estaba con la cadena del Señor. Yo no sé si el Señor se ofendió y se molestó. Llegó un momento en que decía, suéltelo, suéltelo. Eran como 50 metros que nos dividían, era una gran subida. Al fin de tanto o se soltó o el Señor soltó al perro, y aquí viene aquel perro corriendo para arriba, y los muchachos, los más listos, se suben a un árbol que teníamos ahí, y cuando yo miré para subir parecían jocotes todos ahí arriba, y ya no podía yo subir porque éramos los más débiles, los más inútiles, y salgo corriendo, hermanos, corriendo y pidiéndole a Dios, porque si oraba, y cuando miro que ya viene el perro para allá, me quedé tieso, me oriné y principié, hermanos, a gritar así, a sudar a chorros, Señor, ayúdame, y me puse tieso, y el perro principia a olerme, y yo sentía que ya venía la mordida, y cuando clamaba a Dios, pero llorando y sudando, por ahí pasaron corriendo otros, y el perro se tiró contra ellos. ¡Ah, qué tremendo! Hermanos, ¿saben? Una cosa es ver al perro amarrado con la cadena, y ahí le hacemos bulla a todos. Hermano, no se esté aprovechando de la paciencia de Dios, porque va a venir un día con su inclemencia y le va a poder castigar. Y recuerde, cuando Dios disciplina, a veces alcanza hasta la 4ª generación. Yo, cuando nacieron mis hijos, los fui a tocar, a veces estaban enteritos. Decía, por si yo fui perverso, y si mi papá fue perverso, yo lo miraba tan tranquilo, pero ya viejito, así todo tranquilo. Y si mi abuelo fue un pícaro, o mi bisabuelo, qué tremendo, hermanos. La maldad nos va a alcanzar. Pongámonos a cuentas con Dios. Incline su cabeza. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.